Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Marquitos y esto es Code House. Para este segundo capítulo vamos a entrar ya en materia buena. Vamos a ver cómo el señor Robert F. Martín y compañía nos empiezan a dar leche de las buenas, ¿no? En este capítulo, de hecho, está escrito por un tal Tim Ottinger, ¿no? Y dice así. Vamos a ver un poquito la introducción y empezamos con la lectura de este capítulo que se presenta bastante bueno. En el software los nombres son omnipresentes, aparecen en variables, funciones, argumentos, clases y paquetes. Asignamos nombres a archivos, a directorios, archivos jar, war, ear, etc. Usamos nombres constantemente, para ello debemos hacerlo bien. A continuación veremos algunas reglas básicas para crear nombres correctos. Vale. Usar nombres que revelen las intenciones. Vamos, la tenemos ya aquí, la primera en la frente, ¿verdad? Es fácil afirmar que los nombres deben revelar nuestras intenciones. Lo que queremos recalcar es la importancia de hacerlo. Es decir, van a recalcar la importancia de usar nombres correctamente y el impacto que tiene, ¿no? Por ello, preste atención a los nombres y cámbielos cuando encuentre otros mejores. Todo el que lea su código se lo agradecerá. Programamos para los demás. El nombre de una variable, función o clase debe responder a una serie de cuestiones básicas. Debe indicar por qué existe, qué hace y cómo se usa. Si un nombre requiere un comentario, significa que no revela su cometido. Creo que esto es algo que hemos escuchado constantemente, ¿no? El rollito de, martiricemos a los comentarios, ¿no? Matémoslos a todos. Bueno, pues en este caso tienen razón. En este caso, si una variable necesita un comentario, es que lo que necesitas otro nombre, básicamente, ¿no? Por ejemplo, pon un ejemplo de int d como nombre, ¿no? Una letra. Esto lo vemos también en el for i. El nombre d no revela nada, no evoca una sensación de tiempo transcurrido, ni de días. Debe elegir un nombre que especifique lo que se mide y la unidad en dicha medida. En este caso, en el ejemplo, lo cambia como el accept time in days, days since creation, file age in days, en fin, una serie de nombres que podemos ver la diferencia, ¿no?, sustancial de usar una D de qué, de dedo o de qué es, a usar nombres ya con una especie de medio frase, ¿no? Son gratis además, las variables son gratis, en principio son gratis y no hay que tener miedo a usar nombres largos. Otra cosa es que pongamos un párrafo cada vez que nombremos algo, ¿no? Eso ya puede ser un poquito más complicado. Vale, ¿por qué es complicado saber la función de este código? Ya se mete con un código que la verdad es que está lleno de variables con una letra y no se entiende un carajo. No hay expresiones complejas. Los espacios y el sangrado son razonables. Solo hay 3 variables y 2 constantes. Ni siquiera contiene clases complejas o métodos polimórficos, solo una lista de matrices. O eso parece. El problema no es la simplicidad del código, sino su carácter implícito, el grado en el que el contexto no es explícito en el propio código. Implícitamente, el código requiere que sepamos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué contiene the list, ¿vale? Que es el primer array que itera. ¿Qué significado tiene el subíndice 0 dentro de ese array de list? ¿Qué importancia tiene el valor 4 que aparece hardcodeado, ¿no?, en ese código? ¿Cómo se usa la variable de vuelta? ¿Cómo se use la variable de vuelta? Tal vez no lo entienda yo, ¿no? Pero yo creo que un cliente que use un código, y entiéndase por cliente, en este caso, una clase que use otra, ¿no? Es decir, la clase A usa la clase B, pues yo considero que la clase A es cliente de la B. La usa, no colabora, la usa sin más, ¿vale? No estoy seguro hasta qué nivel debería de tener conocimiento de cómo se utilice eso luego. Pero bueno, ya os digo, tal vez sea algo que no termino de entender. La simplicidad del código no ha cambiado, ahora ya pues aparece con un poquito más de semántica, ¿no? Pues resulta que era un método, get flagged cells, ¿no? Las celdas marcadas. La simplicidad del código no ha cambiado, sigue teniendo los mismos operadores y constantes y el mismo número de variables anidadas, pero ahora es mucho más explicativo. Obviamente, es que no sé si verá, ¿no? Por eso os decía que las partes de código va a estar más complicado. Aquí... No se lee, perdón. No lo intentaré, no lo intento más. Pero bueno, el primer trozo de código era inteligible, con X, Z, el 4 por aquí, el 4 por allá, y el otro rebosa de semántica.
Es un ejemplo bastante drástico, pero muy, muy ilustrativo, ¿vale? Vale, vamos a empezar a ver ahora un poquito lo que nos van diciendo ellos sobre cosas que hay que evitar, otras que hay que hacer. En fin, van por esa línea, ¿vale? Evitar la desinformación, brutalmente importante, ¿no? Los programadores deben evitar dejar pistas falsas. Vale, ahí voy a hacer un stop. Tema de las pistas falsas. Estamos aburridos de ver, yo estoy aburrido de ver en sitios, en proyectos, en casi todos, el rollito de ¿y si mañana? ¿Y por qué no hacemos esto por si, por si, por si, por si? Pues por si acaso no lo hacemos, ¿vale? Eso es dejarse puertas abiertas y no tiene ningún sentido. Y cualquiera que piense lo contrario, creo que se equivoca, ¿eh? Como norma general. Como norma general, ¿eh? Siempre hablando en general, generalizando. Algún caso habrá, no se me ocurre, pero seguramente algún proyecto que por su lógica de negocio o por sus flujos o por lo que sea, pues a lo mejor empezamos a hacerlo ya pensando en lo que va a venir después. Pero eso es un planteamiento erróneo de base. Sigamos, generalizando, ¿eh? Los programadores deben evitar dejar pistas falsas que dificulten el significado del código. Podemos evitar palabras cuyo significado se aleje de lo que pretendemos. Por ejemplo, HP, AIX, SCO, lo típico, ¿no? Que hacemos abreviaturas de string str, esa mierdecilla, ¿vale? No haga referencia a un grupo de cuentas como account list, a menos que realmente sea una lista. Está hablando del tipo de dato que contendría, ¿no? Un array de objetos account. La palabra lista tiene un significado concreto para los programadores. Si el contenedor de las cuentas no es realmente una lista, puede provocar falsas conclusiones. Por tanto, resulta más adecuado usar account group, grupo de accounts o simplemente accounts, ¿no? El último nombre que le ha dado a ese array de cuentas o esa colección de cuentas es accounts, ¿no? Más natural. Yo tiro más por esa línea, ¿no? Es decir, vamos a intentar ser lo más naturales posible, ¿no? Más alejarnos en el código a un lenguaje más natural, más humano. Muchas veces abusamos de la técnica, ¿no? A la hora de nombrar cosas. La ortografía similar de conceptos parecidos es información. El uso de la ortografía incoherente es desinformación. En los entornos modernos de Java, el código se completa de forma automática. Escribimos varios caracteres de un nombre y pulsamos varias teclas para obtener una lista de posibles opciones de un nombre. Es muy útil si los nombres de elementos similares se ordenan alfabéticamente de forma conjunta y si las diferencias son muy evidentes, ya que es probable que el programador elija un objeto por nombre sin fijarse en los comentarios o la lista de métodos proporcionados por una clase, ¿no? Nos dejamos llevar. Bien, está bien, vale, sigamos. Realizar distinciones con sentido. Hacemos bien, vamos allá. Los programadores se crean un problema al crear código únicamente dirigido a un compilador o intérprete. Por ejemplo, ¿cómo se puede usar el mismo nombre para hacer referencia a dos elementos distintos en el mismo ámbito? Puede verse tentado a cambiar un nombre de forma arbitraria. No basta con añadir series de números o palabras adicionales, aunque eso satisfaga al compilador. Si los nombres tienen que ser distintos, tienen que tener un significado diferente. Ahora explico. Los nombres de series A1, A2, AN son lo contrario a los nombres intencionados. No desinforman, porque tampoco están diciendo mucho. Simplemente no ofrecen información sobre una pista, son una pista sobre la intención del autor. Vale, esto también se ve mucho, ¿no? El rollito de empezamos un método dentro de un bloque de código, un for, lo que sea, utilizamos una variable cual sea y luego, por ejemplo, para un objeto diferente, a lo mejor de la misma familia, account 1, account 2, account 3. ¿Por qué no nos paramos y miramos qué es el 1, el 2 y el 3? A lo mejor uno es la cuenta de origen, pues llámale origin account. La otra es la cuenta destino, pues target account. Y sobre todo no reutilizar, por ejemplo, si tuviéramos la variable account al principio del método, la reutilizamos dentro de un for. No, tampoco hay que reutilizarlas, ¿vale? Las palabras adicionales son otra distinción sin sentido. Atentos, ¿eh? Imagina que tiene la clase product. Si tiene otra clase con el mismo nombre, product info o product data,
Habrá creado nombres distintos pero con el mismo significado. Info y data son palabras adicionales como a, and, de, ¿no? El artículo de. No es incorrecto usar prefijos como a y de, mientras la distinción tenga sentido. Yo que soy de estos, de los que viene ahora, ¿no? Imagina que usa a para variables locales y for para argumentos de funciones. Bueno, yo soy más de for each account as account, ¿no? En singular. Pues yo suelo poner, pues, oye, for each cuentas as an account, ¿no? O voy a iterar vídeos y la variable que voy a iterar dentro es a vídeo, ¿no? Un vídeo. Yo soy muy de eso, la verdad. Las palabras adicionales son redundantes. Puede ser. Depende de la palabra adicional, ¿verdad? La palabra variable no debe incluirse nunca en el nombre de una variable. Pues seguramente lo haya por ahí, seguro, ¿verdad? La palabra table no debe indicarse nunca en el nombre de una tabla. Es mejor name string que name. Es decir, una variable que se llame, esto es muy típico, name string. Todo incluido, name y la palabrita string, cadena en inglés, juntas, ¿no? ¿Por qué le tengo que poner el tipo? No basta con name, ¿no? A eso se refiere. No puedo llamarle simplemente name, tengo que decir que además es del tipo string. Eso es una mala práctica, de verdad, ¿Cómo saben los programadores de este proyecto que funciona? Invocar en ausencia de convenciones concretas, la variable money amount no se distingue de money customer info, no se distingue customer de customer data, en fin, nos da una serie de ejemplos para que al final pues nos demos cuenta por nosotros mismos que de verdad no es necesario metadocumentar las variables, ¿sabes? No hace falta hacerles un DNI y ponerles nombres, apellidos, dirección. No, es decir, si recojo una variable el nombre de un tipo, pues name o first name, si se trata de first name. En fin, darle un poquito de sentido, pero de forma natural. Vale, usar nombres que se puedan pronunciar, esto es cojonudo, ¿no? A los humanos se nos da bien las palabras, gran parte de nuestro cerebro se dedica al concepto de palabras y por definición las palabras son pronunciables. Sería una pena malgastar esa parte de nuestro cerebro dedicada al lenguaje hablado. Por tanto, cree nombres pronunciables. Pues esto parece bastante obvio, ¿no? Las cosas que a veces parecen obvias son las que más la liamos. Por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo de class DTA RCRD 102, Data Record 102. Se presupone, ¿no? Y luego, pues claro, dices, ¿y esto qué carajo es? Usar nombres que se puedan buscar. Está guay, interesante, ¿verdad? Los nombres de una letra y las constantes numéricas tienen un problema que no se pueden buscar, ¿no? Si tú buscas A o buscas B en tu proyecto, no sé, te van a salir millones de ocurrencias. Se puede detectar max classes per student, en fin, una serie de semánticas que se puedan buscar, ¿no? Que se diferencien con respecto a las demás variables que tengamos en el sistema y que de esa manera pues podamos hacer acciones en bloque o simplemente buscar para lo que toque. Del mismo modo, el nombre es una opción muy pobre para variables que el programador tenga que buscar, lo que os comentaba, ¿no? Es la letra más usada en inglés, aparece en la práctica totalidad de los textos, bla, bla, bla. Personalmente prefiero nombres de una letra que solo se puedan usar como variables locales dentro de métodos breves. Es decir, aquí este tipo lo que nos está diciendo es, hay algunos casos en los que yo acepto usar una letra y me imagino que a todos se nos va a venir a la cabeza el for i igual a 0. Fuera del for i yo creo que no se me ocurre ninguna otra, de verdad, Evitar codificaciones. Ya tenemos suficientes codificaciones como para tener que añadir otras nuevas. Al codificar información de tipos, como lo que hablábamos, ¿no? Del name string o el amount int o cualquier mierdecilla de esas, no parece razonable que todos los... Por ejemplo, al codificar información de tipos o ámbito en un nombre, ¿no? El rollito en ámbito me imagino que se hará referencia, puede ser, al tema de public, private, tal vez, no lo sé, ¿vale? Se dificulta la descodificación, es decir, poner ese tipo de mierdecillas a los nombres, al final, lo que hace es que nos cueste más leerlas. No parece razonable que todos los nuevos empleados tengan que aprender otro lenguaje de codificación, además del código con el que van a trabajar.
Es una carga mental innecesaria a la hora de intentar solucionar un problema. Los nombres codificados resultan impronunciables y suelen escribirse de forma incorrecta. Sí, fallamos mucho, ¿no? Cuando vamos a comprimir las palabras, pues oye, es más propenso a fallos, ¿eh? Y luego, pues, a ver si eres chulo o chula de decirlas, ¿no? Notación húngara. Lorito. Antiguamente, cuando trabajábamos con lenguajes en los que la longitud de los nombres era un reto, incumplíamos esta regla a nuestro pesar. Fortran, por ejemplo, forzaba las codificaciones, convirtiendo la primera letra de un tipo en código. Wow. En sus primeras versiones, BASIC solo permitía una letra y un dígito como nombre de variable. La notación húngara HN lo llevó a un nuevo nivel. HN, la Hungarian Notation, se consideraba muy importante en el API C de Windows. Lo llevó a un nuevo nivel, donde todo era un control entero, un puntero long, un puntero void o una de sus varias implementaciones de string, con diferentes usos y atributos. Por aquel entonces, el compilador no comprobaba los tipos, de modo que los programadores tenían que recordarlos. Vale, PHP, por ejemplo, también trabaja sin tipos, ¿verdad? En los lenguajes modernos disponemos de sistemas de tipos más completos y los compiladores recuerdan los tipos y los aplican. Es más, existe una tendencia a usar clases y funciones más breves para que los usuarios aprecien la declaración de variables que usan. Los programadores de Java no tienen que codificar tipos, los objetos son de tipos fuertes, es decir, Java es un lenguaje TrueType, PHP en las últimas versiones ya se le acerca bastante más también, e incluso TypeScript, ¿no? De eso va. Por ello, en la actualidad, HN y otras formas de codificación de tipos no son más que un impedimento, ¿no? Lo que hablábamos antes, poner el tipo en el nombre de la variable. Font string, font number. Sí, si pones font, yo ya sé que es un teléfono. No hace falta que me digas que es el número de teléfono. A menos que quieras decirme que esa variable contiene el teléfono físicamente. Vale, prefijos. También interesante, ¿verdad? Tampoco es necesario añadirlos, ¿no? El rollito de m guión bajo, a guión bajo, e guión bajo, ¿qué carajo significa eso? Guión bajo, como prefijos a los nombres de variables. Las clases y funciones tienen el tamaño necesario para no tener que hacerlo. Es decir, ahora podemos utilizar más letras de lo que estos señores podían hacer antiguamente, ¿no? Los pobres. Con lo cual, pues, oye, usémoslo, no seamos tacaños. Para no tener que hacerlo, es decir, ya tenemos suficiente longitud. Y debe usar un entorno de edición que resalte o colore los miembros para distinguirlos. Pues, oye, pues ayuda también, ¿no? El usar los colorcitos en nuestro IDE o en nuestras consolas. Aquí pone el ejemplito de M-DSC. Pues será una descripción, ¿verdad? Digo yo. A ponerle versus description, ¿no? M-DSC lo refactoriza como description, ¿no? Hay que llegar a la naturaleza del dato que contiene la variable y de esa forma lo nombraremos mejor. Siguiente. Interfaces e implementaciones. Existe un caso especial para usar codificaciones. Bueno, sigamos leyendo. Imagine, por ejemplo, que se crea una factoría abstracta para crear formas. Esta factoría será una interfaz, obviamente, y se implementará por medio de una clase concreta. Correcto, el patrón factory. ¿Qué nombre les debe asignar? Y formas factory y su implementación formas factory sin la i delante. Prefiero las interfaces sin adornos. La i inicial, tan habitual en los archivos de legado actual, es, en el mejor de los casos, una distracción y en el peor, un exceso de información. No quiero que mis usuarios sepan que se trata de una interfaz, solamente que se trata de formas factory. Si tengo que codificar la interfaz o la implementación, opto por esta última. Es mejor usar formas factory IMP o incluso C formas factory que codificar la interfaz. A ver, aquí lo que nos está diciendo este señor es lo siguiente. Esto sí que es un clasicazo, ¿verdad? Tengo el interfaz repositorio, ¿no? Vídeo repositorio. Y digo, vale, en mi interfaz le voy a poner la I mayúscula delante. Y vídeos repositorio, ¿vale? ¿Cómo le voy a llamar a la implementación? Pues le quito la I de delante, ¿no?
Vale, es vídeos repositorio. Lo que nos está diciendo es que él prefiere eso, pero que si tuviéramos que hacerlo, que en lugar de poner la i delante al interfaz, lo que hagamos será documentar la implementación, de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Decir, vale, voy a dejar el interfaz como vídeo repositorio y a la implementación en MySQL, por ejemplo, llamar MySQL vídeo repositorio. O si no quiero usar MySQL, que si es MySQL sería lo ideal, pues oye, usa vídeo repositorio implementation, ¿vale? Fijaros la diferencia. En lugar de voy a usar ensuciar, ¿vale? Aunque no me parece del todo que se ensucie. En lugar de ensuciar el nombre con la i delante, tipando el nombre de la interfaz, pues oye, al revés, ¿no? Tipa el nombre de la implementación, pero oye, poniéndole un IMP al final. Por convención en equipos, en casi todos los que he estado yo, se suele usar la variable i, la letrita i delante, y oye, tampoco es para tanto, ¿eh? Mi opinión. Evitar asignaciones mentales. ¡Juah! Está mola mucho. Los lectores no tienen que traducir mentalmente sus nombres en otros que ya conocen. Esto también es un clásico, ¿eh? Este problema suele aparecer al elegir entre no usar términos de dominio, de problemas o de soluciones. Vale, os comento. Evitar asignaciones mentales significa... vamos a ver un ejemplito. A ver si tengo un ejemplo por aquí. Porque habla de... Es un problema de los nombres de variables con una sola letra. Sí, pero yo voy un poco a otra cosa también, ¿eh? Un contador de bucles se puede utilizar como I, J o K, pero nunca L. Si su ámbito es muy reducido y no hay conflictos con otros nombres, ya que los nombres de una letra son tradicionalmente en contadores de bucles, pues vale, bien. Sin embargo, en otros contextos, lo que os decía antes, podemos aceptar a lo mejor una variable de un solo nombre, de una sola letra, pues fuera del for i igual a 0 y siempre y cuando el for sea de una o dos líneas de cuerpo, pues yo creo que no es problema. A mí, pues no diré que no me han salido sarpullidos de verlo, pero bueno, aceptamos barco, ¿vale? Por lo general los programadores son gente inteligente. A la gente inteligente le gusta presumir de sus habilidades mentales. Se puede recordar que R es la versión en minúscula de una URL sin el host y el sistema debe ser muy listo. Una diferencia entre un programador inteligente y un programador profesional es que este último sabe que la claridad es lo que importa, no el vacile. Los profesionales usan sus poderes para hacer el bien y crean código que otros puedan entender. Darle la vuelta a los conceptos. Cuando digo que es un clásico es porque de verdad pasa mucho, ¿no? A un concepto lo llamamos, por ejemplo, Pepito, y todo el mundo, o la mayoría del mundo, lo entiende por Pepito, pero luego en el código usamos otra palabra que no es Pepito. Y dice, bueno, ¿y por qué no has usado esta? Probablemente no te van a dar explicaciones, ¿vale? Los nombres de las clases. Las clases y los objetos deben de tener nombres o frases, fijaros lo que dice, frases de nombres como cliente, página wiki, cuenta, parseador de direcciones. Evite palabras como manager, procesor, data o info, son demasiado generalistas, ¿no? ¿Verdad? En el nombre de una clase. El nombre de una clase no debe ser un verbo. Cuidado con esto, ¿eh? No debe ser un verbo. Vale. Nombres de métodos. Los métodos deben tener nombres con verbo, nombres de verbo, como post payment, borrar página, es decir, borrar. Yo voy a borrar el qué, la página. O save, salvar, un verbo, ¿no? El verbo salvar, el verbo guardar, el verbo persistir, el verbo crear, el verbo borrar, el verbo recoger, el verbo introducir, bla, 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 bla. Métodos, no clases. Las clases no llevan verbo. Al sobrecargar constructores, use métodos de factoría estáticos con nombre que describan los argumentos. Esto es muy guay y yo me encontré un casito hace poco en el que, bueno, en vídeo también lo expliqué, en una especie de kata project que hice, kungfu.es, y yo me encontraba el caso, por ejemplo, en el que en PHP no hay sobrecarga de constructores, ¿vale? Pero bueno, os voy a poner un ejemplo en Java, que es lo mismo. Tú puedes tener un constructor en Java, imaginaros para un vídeo, en el que dices, vale, quiero crear el vídeo con los datos que me han venido de la base de datos. New video, ID, nombre y path, perfecto. Y digo, no, ahora quiero crear el vídeo para guardarlo en base de datos, no lleva ID, ¿no? Vale, new video, título,
y path, sin IDE. Perfectamente se puede hacer en Java, es decir, puedes tener dos constructores, una sobrecarga de constructores con diferentes, en su firma, diferentes argumentos, con lo cual van a recibir diferentes parámetros y Santas Pascuas. Aquí lo que nos dice es, vale, si nos encontramos con ese caso, lo mejor es que hagamos constructores semánticos, lo que son name constructors, ¿no? Vamos a hacer estático, un método estático que sea video, por ejemplo en PHP, video, dos puntos, create for writing, o for store, o creating for read. Son constructores semánticos, ¿vale? Va un poco por ahí. En lugar de hacer la sobrecarga en Java, si estamos utilizando ese lenguaje, pues en lugar de eso, créate constructores semánticos estáticos. Vale. No se exceda con el atractivo. Esta también mola, ¿no? Diga lo que piense y piensa lo que diga. Si los nombres son demasiado inteligentes, solo los recordarán los que compartan su sentido del humor con el autor y solo mientras se acuerden del chiste. ¿Sabrán lo que significa la función Holly, Hunt, Granada? Sin duda es atractiva, pero en este caso puede que delete items fuera más adecuado. Lo parece, ¿verdad? Vale, una palabra por concepto. Elija una palabra por cada concepto abstracto y manténgala. Por ejemplo, resulta confuso usar fetch, retrieve, get, ¿no? Lo típico get, como métodos equivalentes de clases distintas, ¿vale? ¿Cómo va a recordar qué método se corresponde a cada clase? Aquí lo que nos está diciendo es que en una clase tenemos el método fetch, en otra distinta del mismo programa tenemos el método get y en otra clase diferente pues tenemos el método retrieve. Si usamos distintos nombres para el mismo concepto, que es dame, ¿no? Dame algo, pues va a ser un lío porque también entra en lo que hemos visto antes, ¿no? El rollo de decodificar, ¿no? Hoy veo save, mañana veo get, no, perdón, ahora veo get, mañana veo fetch, al día siguiente veo retrieve, y tengo que empezar a hacer conversiones mentales, ¿no? Un poquito para evitar eso, ¿vale? Vale, sigamos. Una palabra por concepto, va por eso, ¿vale? No haga juegos de palabras. Evita usar la misma palabra con dos fines distintos. Suele hacerse en juegos de palabras. Si aplica la regla de una palabra por concepto, acabará con muchas clases que, por ejemplo, tengan un método add. Pero todas el mismo nombre, si el concepto es el mismo. Mientras las listas de parámetros y los valores devueltos de los distintos métodos add sean semánticamente equivalentes, no hay problema. Semánticamente equivalentes, no a nivel de comportamiento. Vale. Sigamos. Sin embargo, alguien puede decidir usar la palabra add por motivos de coherencia, ¿vale? Aunque no sea en el mismo sentido. Imaginémonos que hay varias clases en las que add crea un nuevo valor sumando o concatenando dos valores existentes. Vale, perfecto. Eso por un lado. Por otro lado, imagina que tenemos ahora que crear una nueva clase con un método que añada un parámetro a una colección, ¿no? Este método debe tener el método add, parece coherente ya que hay otros muchos métodos add, pero en este caso hay una diferencia semántica, de modo que debemos usar un nombre como insert o append en lugar del add, ¿verdad? Es decir, si en nuestro proyecto por convención a nivel semántico y de concepto usamos add para métodos de clases que vayan a concatenar cositas, pues para pusear, fijaos que ya uso otro nombre, para insertar, para añadir registros a una colección, pues oye, busquemos otro, aunque sabemos que add es correcto. Es hilar muy fino, obviamente, pero bueno, al final se trata de que todo este conjunto de cosas, o la mayor parte de ellas, porque al final intentar aplicarlo todo a la vez nos puede explotar el cerebro, pues nos lleva a una mejor semántica, ¿no? Como siempre decimos, esto es cuestión de práctica y estudio. Usar nombres de dominio de soluciones. Esta es, vamos, buenísima. Recuerde que los lectores de su código serán programadores, por ello use términos informáticos, algoritmos, nombres de patrones, términos matemáticos y demás. No conviene extraer todos los nombres del dominio de problemas, ya que no queremos que nuestros colegas tengan que preguntar el significado de cada nombre en especial cuando ya conocen el concepto bajo otro nombre diferente. El nombre account visitor tiene mucho significado para un programador familiarizado con el patrón visitor, ¿no? Vas a ver que se está aplicando a un account el patrón visitor. ¿Qué programador no sabe lo que es job queue, ¿no? Una cola de trabajo,
hay cientos de cosas técnicas que los programadores tienen que hacer y elegir nombres técnicos para dichas cosas suele ser lo más adecuado. Esto es lo que nos dice este señor y yo lo comparto, lo respeto, pero no estoy al 100% de acuerdo. Yo prefiero, aparte de la técnica, de usar nombres técnicos que son muy buenos, pues intentar también llevarlo al- al lenguaje de uso de la vida real también, ¿no? Un poco el mix. Por ejemplo, hace 1000 años de esto que vi, eh, un amigo mío propuso, ¿no? Hacer una práctica en la que se cogía un tema, por ejemplo, Star Wars o Breaking Bad o lo que sea, o Goku, ¿vale? Y se hacían una serie de catas solamente aplicando semántica de eso, ¿no? De Goku, o de la Guerra de las Galaxias, o de un tema, ¿no? Música, por ejemplo. Ostras, salían cosas muy, muy chulas, ¿no? La verdad es que estaba bastante guay. Vale, añadir contexto con sentido, contexto, contextual, ¿vale? Añadir el contexto con sentido, vamos a añadir el contexto. Vale, algunos nombres tienen significado por sí mismos, pero la mayoría no. Si aíslas un nombre de cualquier parte del código y te lo escribes en una pared sola, ¿no? Fuera de ahí, pues mucho no tiene sentido. Por ello debe incluirlos en un contexto, en clases, funciones y espacios de nombres con nombres adecuados. Cuando todo lo demás falle, pueden usarse prefijos como último recurso. Si nos tomamos esto al pie de la letra, acabamos usando prefijos, ya os lo digo, ¿eh? Imagínase que tiene variables first name, last name, street, house number, city, state y zip code. Vale, si las combina es evidente que forman una dirección, pero si la variable state se usa de forma aislada, estado, la variable estado, ¿vale? En ese contexto, estado se refiere a una localización concreta del globo, de la Tierra, del planeta, y en otro contexto puede ser un estado, ¿no? Esto está borrado, sí o no, el valor de una variable de otro objeto que no tenga nada que ver, su estado, en fin. Son significados muy diferentes, ¿no? Por eso aislarlo, si lo aíslas, eso no tiene sentido. Vale. Puede añadir contexto por medio de prefijos. ADDR first name, address first name, quiere decir. ADDR last name. Ahí está usando abreviatura de address, si os fijáis. No está tipando, aunque address puede ser un tipo, pero no está tipando con tipos primitivos, el rollo de string, number. Simplemente está reduciendo ADDR address, ¿vale? De este modo, incluso el compilador sabrá que las variables pertenecen a un concepto más amplio. Fíjese en el listado 2.1. Bueno, pues ese listado, a ver, se ve lo que estamos diciendo. Las variables necesitan un contexto con más sentido. Vale, son variables en un contexto de clase print. Imprime las estadísticas del visitante anónimo, ¿no? Ahí tiene una variable que se llama number, otra verbo y otra modificador plural. Pues desde luego creo que no tienen mucho sentido, ¿verdad? Y ahí nos pregunta, ¿las variables necesitan un contexto con más sentido? Sí, sí, obviamente sí, ¿verdad? El nombre de la función solo ofrece parte del contexto, ¿no? El resto se obtiene del algoritmo. Tras leer la función, verá que las tres variables, número, verbo y modificador plural, forman parte del mensaje estadísticas de inventario. Desafortunadamente es necesario inferir el contexto. Al leer el método, el significado de las variables no es evidente. Cuando leemos un método, a veces necesitamos tener más contexto, ¿no? El método lo más adentro del código, del proyecto, y a veces necesitamos salir de ese método para ver la clase, o si es un método privado, quién la llama, ¿no? Para ver un poquito el contexto, para saber la mejor manera de nombrarlas. Bien, sí. No añadir contextos innecesarios, eso también, ¿no? No nos inventemos los contextos, es importante. Vamos a ver qué dice en cuanto a este tema. Algunos nombres tienen significado por sí mismos, pero la mayoría no, ¿no? Lo que hablábamos antes, el ejemplo de la variable state, estado. Pues en un contexto de dirección tendrá un significado y en un contexto de, por ejemplo, una tabla de usuarios, un recurso de usuarios, tendrá otro. Por ello debe incluirlos en un contexto, en clases, funciones, bla, bla, bla. Ah, perdón, estaba leyendo lo mismo. Ahora, digo, eso me suena. En la aplicación imaginaria de estación de gasolina de lujo,
No es aconsejable usar el prefijo GSD en todas las clases. El nombre del proyecto es Gas Station Deluxe, GSD. Esto también pasa mucho, ¿eh? Bueno, el proyecto se llama Floristería Pérez, FP, y voy a usar FP como prefijo para todo, en mayúsculas, ¿no? Esas dos sílabas. Jopeta, ¿y qué aporta de valor, no? Yo digo, ¿qué aporta de valor meter eso? No, no aporta absolutamente nada, que no sabemos en lo que estamos trabajando. No sé, que hemos comido o que hemos fumado por la mañana. Del mismo modo, imagine que ha creado la clase dirección de mailing address, en un módulo de contabilidad del proyecto FP, que hemos dicho, con el nombre FPDA Account Address. Joder, después necesita una dirección de correo para la aplicación contable del cliente, ¿no? Usará FPDA Account Address, el otro era FPCA, este es FPDA. Vamos, parece un juego de palabras o una mala broma, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Y por ir terminando, vamos a ver un poco la conclusión y si veo que hace falta añadir algo o no. Mi opinión, como siempre. Lo más complicado a la hora de elegir un buen nombre es que requiere habilidad descriptiva y acervo cultural. Es un problema de formación más que técnico, empresarial o administrativo. Como resultado, mucha gente del sector no aprende a hacerlo bien. La gente teme que al cambiar los nombres otros programadores se quejen. Nosotros no compartimos ese temor y agradecemos los cambios de nombres, siempre que sean a mejor. Es como todo, ¿no? No sabes que lo estás haciendo bien hasta que lo sabes. Y muchas veces no lo sabes. Vale, el tema de los nombres de variables, el tema de la semántica. Programar es mostrar la intención y obviamente sin una buena semántica no vamos a poder hacerlo. Con lo cual, por ende, ergo, me encanta esa palabrota, la semántica es lo más importante. Podemos tener un código asqueroso, pero si tenemos una buena semántica, acabaremos haciéndonos con él, ¿verdad? Al fin y al cabo es cuestión de practicar y al final es cuestión de comodidad, ¿no? Como cuando uno se pone las braguillas o los gallumbos al revés. Uno está incómodo, ¿no? No sabe qué ha pasado, pero sabe que ha pasado algo y que no está cómodo, ¿no? Hay algo ahí detrás. Pues oye, cuando estamos programando solemos tener esas sensaciones, ¿no? De decir, oye, aquí creo que algo falla, creo que los nombres no son correctos, stop. Párate un momento, piensa, mira, echa un paso atrás, mira la clase, mira el módulo, mira el componente, mira el sistema, mira el servicio, no sé, date contexto, ¿no? Habla con tu jefe de producto que a nivel de negocio te explique un poco más. Al fin y al cabo no hay que ser tacaño con las letras, no hay que ser tacaño con las palabras, no pasa nada por tener 4 palabras como nombre de una variable o una pequeña frase explicativa. Hay una cosa que no me acuerdo si sale en este libro, de verdad, el tema de los antipatrones de semánticos. Yo los he aplicado alguna vez, ya no lo hago, pero bueno, en su día me parecía gracioso. Proponen que en lugar de usar un nombre, si no estamos seguros, pues un nombre que creamos correcto, usar otra historia, como por ejemplo XXXXXXX. ¿Qué dice eso? No dice absolutamente nada, pero seguro que nosotros si volvemos mañana o cualquier otro que llegue, sabe que hay que poner un nombre porque no está bien. Joder, me parece un poco excesivo, ¿no? Pero bueno, intentamos nombrar las cosas bien, no nos ahorremos letras, no tipemos con nombres de tipos primitivos los nombres de ningún tipo y acordaros, verbalizamos métodos, pero no clases. Un saludote, chao, chao.